Vamos a hacer una perspectiva cónica de una casa. Vamos a colocar más o menos aquí la altura del horizonte. Pues trazamos esta línea para el horizonte y vamos a calcular a posteriori los datos. Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí una fuga. Podemos hacerlo también, si queremos, ya para ir más rápido, pues hacerlo aquí. Cojo un punto, por ejemplo, para calcular. Voy a tomar esto como una semicircunferencia que pasa por la fuga y de esta manera tengo aquí ya la posición, por ejemplo, de la otra fuga. De esta manera voy a hacer aquí una línea, por ejemplo, ortogonal. Puedo coger esta regla y la referencia aquí de esta línea y trazar aquí la línea vertical ortogonal a la anterior. Entonces marco por aquí, por ejemplo, la dirección para este prisma y marco aquí también el primer bloque que va hacia esa fuga y luego hacia esta fuga. A partir de cierto punto voy a colocar, por ejemplo, aquí la traza en este mismo punto, ya para hacerlo por puntos de medida. Entonces voy a colocar aquí la traza del plano, que es donde el plano corta al cuadro, o sea que sería la posición de la intersección del plano del suelo o plano geometral con el plano de cuadro, sería la traza o línea de tierra, ¿no? Y por V, a la altura del punto de vista, hago la línea del horizonte, ¿no? Según vemos aquí. Bueno, el horizonte es esto y la línea de tierra es esto, con lo cual tenemos ya los dos datos. Por último, voy a coger los puntos de medida. Si, por ejemplo, cojo aquí el punto de vista en esta posición, entonces esa misma distancia me sirve ya para calcular este métrico y esta otra distancia me sirve para calcular el otro punto métrico. Los puntos métricos son los que miden las distancias, entonces desde este punto mido la distancia aquí. Si estoy a escala 1-100, 1 centímetro son 100 centímetros. Si por ejemplo esto tiene, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Vamos a poner esto corta aquí, bueno, sí, hasta aquí está bien. 3 sería la mitad y 6. Entonces tengo, para este métrico, tengo que la medida 6 metros, o sea 6 centímetros, esta escala 1-100, pues va a cortar aquí. Eso quiere decir que el prisma va a venir por aquí. Si por ejemplo le doy 9 metros, le voy a dar 3 centímetros más. Y bueno, ya no voy a hablar más en medidas, pero ese sería el procedimiento. Coloco la medida sobre la línea de tierra, alineo. Este métrico sirve para medir todas las líneas que van a esta fuga, por lo tanto esta línea va a esa fuga y ya sé que su medida real en el espacio, pues esto que mide 9 de aquí a aquí, pues en el espacio esto será 9 también. Bueno, ese es el procedimiento para tomar las medidas. Hago aquí la línea vertical y ya tengo aquí este prisma que tiene esta cara que forma aquí 9 metros, mientras que esta medida está en verdadera magnitud. Bueno, a su escala, claro, eso quiere decir que esto es casi 5 metros, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, la primera ventana más o menos aquí de una altura de, pongamos por ejemplo 1,5 metros hasta 3 metros. Entonces ahí es donde coloco la ventana. Bueno, a partir de aquí ya no voy a tomar más medidas, simplemente pues eso. Ahora por ejemplo, bueno, voy a tomarlas de este lado y se acabó. Si quiero que esto mida, por ejemplo, quiero que venga más o menos por aquí, pues esto viene siendo, para este punto de medida viene siendo más o menos unos 4 metros. Entonces cojo aquí 4 centímetros, los 4, y alineo con el métrico que mide, como hicimos centro aquí, pues las que van hacia esta fuga. Y ahora ya sé que esto es, en realidad desde este métrico he medido en los 4 centímetros y me caen aquí. Por tanto ya puedo trazar por aquí la vertical. Bueno, ahí me sale la curva. A ver. Aquí tengo ya la línea vertical. Vamos ventas a poner algo de música. Bueno, por último,
También esta línea, como será paralela a esta, irá a la misma fuga. La misma fuga. Y ya sabemos que este métrico mide en los que va esa fuga. Entonces, si alineo ahora este punto y ahora aquí cojo la medida que quiera, voy a colocar aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 3 metros y medio. Por tanto, debe llegar hasta este punto y tiene una longitud de 3 medios. Bueno, por último fugo hacia allá y aquí hago la vertical. Otra vez la curva esa, bueno, tengo entonces ya aquí la cara de ese prisma que vendrá hacia esta fuga. Bueno, por último la medida esta, así ya puedo tomar aquí los metros que tiene exactos, pues desde este punto cojo aquí, por ejemplo, si quiero que venga hasta aquí, pues esta línea corta a esta otra en este punto. Esto quiere decir que mediría pues ni más ni menos 10 metros y medio hasta aquí. Bueno, ya no tomo más medidas, ya sabemos cómo tomar todas las medidas y a partir de aquí pues voy a poner otro bloque aquí pues que tenga pues más o menos igual tamaño o menos tamaño puedo poner, por ejemplo. Sabemos que las medidas sobre la traza de la recta están en verdadera medida a su escala correspondiente, en este caso escala 1:100, y puedo utilizar también el punto métrico aquí para tomar las alturas, ¿no? Aunque ya sé que esta altura es igual, ¿no? O si quiero también puedo tomar la fuga para tomar la altura, entonces la traigo aquí, coloco aquí la altura total del segundo piso, ¿no? Bueno, es casi igual que esta, también lo podría hacer aquí. Si esto, por ejemplo, medía 1, 2, 3, 4 metros y medio, es mucha altura. Entonces voy a colocar aquí 3 metros y medio y corta aquí. Eso quiere decir que viene por aquí, levanto aquí una vertical y por tanto ya sé que esta altura aquí es de 3 metros y medio. Bueno, hago por aquí el prisma y viene por aquí. Entonces tengo ya el prisma completo para la parte superior y aquí debajo iría hacia aquella fuga. Bueno, ¿dónde va a cortar? Pues puede estar, por ejemplo, alineado con esto, de manera que estas dos líneas, si están bien dibujadas, deben coincidir en un mismo punto. O sea que estas deben coincidir exactamente en el mismo punto. Entonces tenemos este prisma que está sobre este, no tiene por qué coincidir con esto. Vamos a hacer aquí otra línea para el final del prisma. Tenemos este bloque sobre este y aquí, por ejemplo, vamos a dividir esto en 4 partes iguales para poner, por ejemplo, columnas. Entonces corta aquí. Entonces en una dirección cualquiera cojo aquí 4 unidades, puede ser de 2 en 2, por ejemplo. Cuanto más grande, más exacto. Entonces 1, 2, 3 y 4. Entonces el punto 4 lo uno con el final y estoy aplicando el teorema de Tales. Entonces por este punto deberé hacer una línea paralela, cogería la escuadra o cartabón, a ver si aquí tenemos. Entonces haría aquí líneas paralelas a esta y tendría ya aquí la división en 4 partes iguales. Aquí tenemos ya una parte, 2, 3 y 4. Bueno, una vez ya que tengo esa parte, pues ya sabemos que esto lo mide este métrico. Entonces vengo aquí y marco la posición de la primera columna aquí.
Marco aquí la posición de la siguiente columna, aquí, y marco aquí la tercera. Y ahora ya sé que estos 3 puntos en realidad tienen en el espacio distancias iguales. A ver si está bien. El punto métrico viene desde aquí, desde este punto. Efectivamente, a partir de este punto hemos contado 4 partes iguales y están proyectadas ahí. Bueno, a partir de aquí podríamos hacer, pues, bueno, he hecho 4 divisiones, podría estar una columna en cada esquina, con lo cual me salen 5. No tuve en cuenta eso, ¿no? Entonces habría que ver si yo coloco aquí estos puntos para las columnas, pues tenemos 3 más 2, 5. Aquí están los 5 puntos, ¿no? Y ahora habría que darle el grosor a cada una también proyectando las anchuras, pero bueno, ya no lo vamos a hacer, si no nos eternizamos, ¿no? Si sabemos que las columnas deben fugar todas hacia un mismo punto, ¿no? O sea que para hacer el cuadrilátero aquí, pues habría que dibujar aquí cada uno de los cuadriláteros. Ya digo, no lo voy a hacer porque sería hacer mucho detalle ya, hacer cada uno de estos cuadrados, ¿no? Y estos cuadrados se proyectarán. Si esto está aquí, esto debería estar centrado, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, coger aquí el punto este, con lo cual si cojo este punto ya no son medidas iguales, ¿no? Esto fue por tomar aquí las medidas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Si, por ejemplo, cojo aquí la columna, entonces ya le doy esta anchura y se lo voy a dar a todas, va a sobresalir, entonces esto lo voy a hacer algo más grande y ya está, y arreglo, ¿no? Eso quiere decir que si, por ejemplo, aquí voy a cogerlo dentro de este cuadrilátero, pues va a estar dentro de esto aquí. Entonces voy a darle aquí, a partir de aquí hacia afuera, a partir de aquí hacia afuera y hacia afuera, con lo cual aquí me va a exceder un poco, ¿no? Ya digo, son tan pequeñas que los cuadriláteros me saldrán uno aquí, otro aquí y otro allí detrás, con lo cual esto sí que lo amplío un poco. Estas cosas hay que hacerlas bien, si no al final pasa esto, ¿no? Bueno, allí donde me coincidirá esto subo y esa es la ampliación que hago. Ya digo, es algo tan pequeño que es irrelevante. Y aquí podría poner ya las circunferencias que serían elipses, también habría que calcularlo, pero ya digo, es tan pequeño. Y hacer ahí las líneas verticales para cada una de las elipses. Bueno, vamos a trazarlas. Serán líneas que son paralelas a esta de aquí. Cada vez se van haciendo más estrechas. Y aquí arriba se verá un trozo de elipse y aquí otro. Habría que hacer el cuadrilátero donde entra cada una. Bueno, tenemos ahí unas columnas, tampoco vamos a hacer mucho detalle. Marcaríamos esta misma distancia para la ventana, a igual distancia también aquí arriba, pero claro, aquí ya es más pequeño, entonces tendríamos que duplicarlo aquí, tanto esta primera medida como la segunda, que parece que es igual. Bueno, pues eso cortaría, por ejemplo, aquí en este punto y fugaríamos hacia esa fuga. Lo mismo, cortaría el siguiente en este punto y fugaríamos hacia aquella fuga. Con lo cual tendríamos aquí ya el detalle para las ventanas. Bueno, por último pondremos aquí un tejado, dándole una medida mayor. También bajaría, bueno, esto no lo vamos a hacer como que esto es plano y sobresale un poco. También esta distancia habría que proyectarla, hacerla con el métrico, pero si no, esto se alarga muchísimo. Entonces vamos a poner aquí un pequeño alero. Vamos a darle más alero, por ejemplo, hasta aquí. Por los puntos de medida podríamos calcular todo. También aquí le damos una medida para un alero
que fuga hacia ese punto. Y aquí, por ejemplo, hacia este punto. También sobresaliendo por aquí. Eso quiere decir que por aquí también esta línea la traemos más hacia aquí. También habría que tomarlo con los puntos de medida y vendrá por aquí. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Pues esto habría que proyectarlo aquí y hacer aquí también el cuadrilátero que corresponde al tejado, ¿no? De manera que proyectaríamos este punto y sobre esta línea vertical tendríamos esta medida. Y luego hacia allá para obtener aquí el final, también una medida aquí igual. Otra vez esto va a esta fuga, por lo tanto es este métrico, y sabemos que realmente todas las medidas que fugan hacia aquí pues deben estar medidas con ese métrico, ¿no? Ya digo, no lo hacemos pues si no se eterniza el dibujo, y esto luego debe sobresalir un poco. Bueno, ponemos aquí alguna ventana, ponemos aquí una línea vertical. Esto también podríamos dar distancias iguales aquí, proyectamos aquí y sabemos que las que van a esta fuga se miden, las que van a esta fuga se miden con este, pero las que van a esta se miden con esto. O sea que alineo este punto con este y este con este, y puedo coger a partir de esta medida igual que esta. De esta manera ya sé que puedo trazar ahí medidas iguales para esta ventana que fugará por aquí hacia adentro, por aquí. Lo mismo aquí, la vertical. Bueno, tenemos ahí una ventana, podríamos hacer también otras ventanas por ahí. Decíamos que íbamos a hacer, por ejemplo, por aquí para variar, que nos sigan todas la misma dirección. También podríamos aquí, esto es para este métrico, viene de aquí a aquí. Podríamos coger el centro y coger aquí una medida, pues por ejemplo, coger la ventana desde este punto hasta este punto. Entonces, alineando con este métrico, me cae aquí y me cae aquí. Por tanto, ya sé que en el espacio esta medida es igual que esta. Y venía la ventana por aquí. Entonces ya la marcamos. A ver, aquí puse esto hacia, debo fugar hacia este punto. Igual que esto fuga hacia este punto. Entonces ya tengo ahí la ventana. Esto debe fugar hacia, llamaremos aquello F1. Podría calcular la profundidad de este muro también. Y esto aquí hacia ese punto. Lo mismo aquí. Entonces, ¿cómo puedo calcular la profundidad? Bueno, pues esto viene por aquí, va hacia aquella fuga, ¿no? Y ya sabemos todas las líneas que van a esta fuga. Con este métrico proyecto aquí el punto, alineo este punto y alineo este de aquí, con lo cual tengo que la anchura del muro es esta. Parece excesiva, pero bueno. Bueno, esto viene por dentro, viene hasta aquí. Esto es un saliente. Y en principio vamos a hacer esto, vamos a hacer algún detalle aquí. Pues por ejemplo aquí una forma de textura distinta para el muro. Y vamos a calcular rápidamente unas sombras, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a poner por ejemplo las sombras. Voy a poner aquí una puerta, ampliar, bueno, puede ser alineado con esto o puede tener una medida ligeramente mayor. También podría dar, el muro llega hasta aquí, podría centrarla perfectamente. Entonces, si por ejemplo cojo esta distancia, sabemos que esta distancia va hacia aquí, lo mide este métrico, pues es esta medida, desde aquí hasta aquí. Esta misma medida tendría que colocarla aquí al final de todo. Entonces alineo con el métrico allí y cojo la misma distancia para que aquí me salga exactamente igual de grande. Bueno, tengo aquí esto, yo voy a coger por ejemplo, como si fuera aquí, bueno, una ventana toda, una puerta toda de cristal, de manera que refleje, pues por ejemplo las sombras. Vamos a hacer que este punto caiga su sombra, por ejemplo, ya que el suelo viene por aquí,
pues lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Eso quiere decir que la sombra de esto irá hacia aquel punto. Bueno, si va hacia aquel punto, corta aquí y sube hasta ese punto, ¿no? Esto quiere decir que la sombra de las verticales cae hacia aquí. A ver, esto, la sombra de las verticales, estoy calculando el vértice. Una cosa es la sombra de esta línea, que es una paralela a esta, ¿no? Pero otra cosa es la sombra de una vertical que sigue esta dirección. Desde el centro, bueno, desde el vértice este, pues será esta. O sea que esta es la dirección de la sombra de cualquier vertical, ¿no? Por tanto, voy a poner aquí f de s, mientras que esta línea corta f de s ahí abajo. Entonces, esta es la que corta aquí abajo. Si, por ejemplo, la pongo más hacia aquí, pues no se ve la sombra de esto aquí. Si la pongo aquí, sube por el edificio, también podría subir, ¿no? Iría hacia aquella línea. Vamos a hacer, por ejemplo, que caiga aquí. Entonces tenemos por un lado la sombra de las verticales que viene por aquí, y al llegar aquí, como esta línea viene por aquí, pues levanto una línea vertical, ya que la sombra de esto será una vertical. Es imaginario porque la sombra de la columna tiene más grosor. Entonces digo, viene por aquí, corta el muro, sube una vertical, corta aquí, y ahora unimos con esto. Y la sombra de esta línea será una línea paralela que va allá detrás, ¿no? Bueno, pues tenemos ya la sombra, y la sombra de las columnas pues tendrá su grosor. En principio hemos hecho esto solo. Si hacemos la columna, pues las dos tangentes desde Fs viene por aquí y viene por aquí, corta aquí, levantamos vertical, tenemos la sombra de la primera columna. Entonces ya la marcamos, porque luego es fácil equivocarse con tanta línea. Y esto, pues al hacer la tangente, tenemos que en el punto de tangencia subimos una línea vertical, y es la sombra de esa columna, ¿vale? Bueno, tenemos luego la sombra por aquí que se proyecta más fuerte allí de donde sale, y luego la sombra de todo este prisma en la parte inferior que fuga hacia aquel punto. Entonces todo esto habrá que darle una sombra que cae sobre la puerta, ¿no? Bueno, todas las columnas se sombrearán yendo hacia Fs. O sea que atraviesa por ahí la columna, viene hasta aquí y viene por aquí y sube en vertical. Sale de allí una tangente hacia Fs, viene por aquí, y por tanto la sombra de esta columna vendrá por aquí todo. Y tendrá también la tangente, como son rayos paralelos, pues todas estas líneas visto desde arriba se sombrean con semicilindros sombreados, ¿no? Bueno, pues esta columna igual, ¿no? Y esto proyectará también aquí su sombra, pues la sombra de esta línea será una curva y la sombra de esta será otra curva. Y esto pasaría con todas las columnas, ¿no? Por supuesto, todas las columnas, si esta por ejemplo llega hasta aquí, vamos a darle algo más de grosor. Todas las columnas, a partir de aquí, pues ya hay sombra. Aquí también, etcétera. Bueno, esta debería estar algo más desplazada. Vamos a ponerla más hacia aquí. Luego viene esta y por último viene aquella. Bueno, ahí tendríamos las sombras. Bueno, como esto cae hacia aquí, la sombra de este punto cae aquí, levantamos una vertical, y luego la sombra de esta línea viene hacia aquí. Corta, si nos fijamos, este punto va hacia Fs. Corta aquí en la vertical, levantamos la vertical y aquí unimos con ese punto y vemos que corta aquí. Por tanto, la sombra de este punto es este, y la sombra de esta línea es una línea paralela hacia aquella fuga. Y como esto corta aquí detrás, entonces uniremos este punto con este y corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una línea paralela. Bueno, necesariamente esto, si sobresale un poco hasta aquí, pues también
esto sigue esta dirección, pertenece a este plano, entonces la fuga de esta línea queda sobre esta vertical, que nada tiene que ver con esta fuga. Por tanto, aquí la sombra a partir de este punto, si esto viene un poco hacia abajo, cosa que no pasa, ¿no? Pero si viene un poco hacia abajo, aquí tendría una sombra que iría a la misma fuga que esta línea sobre la vertical, ¿no? O sea que proyectaría aquí esa sombra. Y ni que decir tiene que estar alineado con esto, ¿no? Si realmente el muro continuara hasta aquí. Como no está continuado, se acaba ahí. Bueno, entonces sombreamos aquí y todo esto quedará en sombra. Y a partir de este punto tenemos ya aquí que esto baja. Bueno, tenemos la sombra entonces ahí sobre ese plano. Y aquí esto fuga hacia aquel punto de fuga, corta aquí. Por aquí detrás también fuga hacia esa fuga y lo mismo aquí. Quiere decir que esto va hacia FS y corta a esta línea, a ver, no es esta la que va, es esta la que va hacia FS y corta esta línea en este punto. Por lo tanto, aquí levantamos una vertical, mientras que esto va hacia esta fuga que llamaremos F sub R, F de los rayos, fuga de los rayos, corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esa línea debe fugar hacia aquel punto que unimos con este, ¿no? Con lo cual ya tenemos las sombras para esa ventana. Si por ejemplo aquí ponemos en el punto medio, vamos a poner aquí punto medio, dos diagonales, levantamos por aquí una línea vertical y aquí haríamos el grosor para la ventana. Bueno, quiere decir que esta sombra, en realidad, como esto está más hacia afuera, pues aquí dejará un hueco, ¿no? Bueno, entonces ya podríamos sombrear. Tenemos por un lado, bueno, vamos a darle color, si no, no acabamos ahí. Entonces, si por ejemplo ponemos aquí esto en color azul y esto en color azul, bueno, tenemos por ejemplo todo esto en sombra. Acabamos de ver que se proyectaba por aquí hasta este punto y todo esto queda aquí en sombra, de manera que aquí queda un poco más alto la luz. Bueno, se nos extendió un poco ahí la tinta, pero pues nos quedaría aquí la zona de sombra, todo esto en sombra y aquí la ventana. Decíamos que la sombra se proyectaba todo por aquí. Entonces ya ponemos aquí pues más zona de sombra. Y esto también se extendía por aquí, esta sombra. Bueno, vamos ya para concluir. También la sombra esta pues sería hacia F sub S, o sea que viene esta línea, esta viene por aquí. Como esta baja más, pues necesariamente esto queda en luz, mientras que esta dirección que venía hacia aquí, pues también vale aquí para esto. Hacia la misma fuga, ya no la calculamos, ¿no? Habría que calcularla aquí, donde corte aquí detrás, y aquí esta línea donde corte detrás hacemos la horizontal. Bueno, dibujamos aquí, por ejemplo, otra vez aquí. Ya no calculamos tampoco el punto medio ahí. Y ponemos también lo que sería la zona para la ventana y la zona que proyecta de sombra, que va a ser esto. Subí un poco por encima y venía hasta aquí. Bueno,
sería lo que nos quedaría ahí en sombra. Bueno, vamos a darle con esto para ir más rápido. Entonces ponemos esto como zona de sombra hasta aquí y aquí también. Lo mismo aquí y aquí. Bueno, aquí era esta línea hasta aquí y a partir de aquí las sombras para estos oscuros de debajo de detrás de las columnas y venía por aquí hasta aquí. Lo mismo, bajaba por aquí de ese punto y venía por aquí. Entonces, perdón, esto es la sombra de esto que venía hacia ese punto. O sea que por aquí en todas las columnas llegaría hasta el final aquí. Tendríamos luego las sombras de las columnas que saldrían de ese punto. La sombra propia del cilindro de cada columna y todas fugando también hacia al punto FS. O sea que vendrá por ahí y al llegar aquí pues una línea vertical igual que aquí. Y según nos alejamos pues se va estrechando, que viene por aquí y viene por aquí detrás y la sombra va a llegar por aquí hasta este punto, de manera que corta aquí y está pues igual. Bueno, parece ser que llegaba hasta aquí la sombra de atrás y la sombra de esta última línea hacia FS también. Bueno, corta aquí. Bueno, si de repente teníamos aquí la puerta y el oscuro aquí para la puerta hasta donde llegaba aquí el borde de la columna, aquí más intensidad de donde salía la luz para todas las columnas y lo mismo para el entrante y aquí la sombra que se proyectaba. Bueno, cogíamos ese mismo tono, que era este si no recuerdo mal, y lo que hicimos aquí también valdría para esto. La proyección de esto corta aquí, entonces esto tendría una forma saliente que vendría pues igual que esto fugando hacia la misma fuga. Si tiene un alero más corto, al llegar aquí, pues bueno, que venga por aquí y también será en paralelo hacia aquella fuga. Bueno, ya se nos extendió ahí, entonces vamos a traerlo por aquí. Si entra por la ventana, pues necesariamente se tendría que proyectar aquí abajo. El trozo que entra se proyecta aquí abajo, fugando hacia aquella fuga. Bueno, pues eso sería lo que quedaría en sombra. O sea que desde este punto habría que ir hacia aquel punto. Bueno, entonces como esto se proyectaría también habría que traerlo también hacia abajo, hacia la misma fuga, trayendo esto más hacia abajo. Y ahora donde corta aquí, esto la parte superior, pues todo esto en sombra y lo mismo aquí. Bueno, tenemos entonces ya las sombras básicas y ahora pues podríamos dar una tonalidad más oscura, pues como decimos siempre, para los entrantes. Ahí es entrante, ¿no? Lo mismo aquí el entrante, incluso aquí refleja más la luz, pero aquí el entrante hace que incluso se pueda extender un poco hacia abajo ese oscuro con más intensidad, cosa que no pasa aquí, ¿no? Porque está reflejando respecto a nuestro punto de vista, ¿no? Aquí también pondremos el oscuro sobre todo para el entrante y aquí también.
Aquí podríamos diferenciar y, por ejemplo, dar a este tono un poco más de oscuridad, ¿no? Y aquí lo mismo, más oscuro ahí para el entrante. De donde sale la sombra, más nitidez. Y ahora esto que salía de ahí de la esquina, vamos a marcar la esquina también con más sombra. Y por último nos acercamos, si esto por ejemplo refleja aquí, pues ya habría que calcular la reflexión de estas líneas, ¿no? Entonces lo mejor sería hacerlo en planta, de manera que cuando tengamos las columnas en planta, este es el eje de simetría y hacemos las simétricas de las columnas. Eso quiere decir que vendrían, por ejemplo, por aquí. No las vamos a calcular. Hay otros ejercicios donde sí se calcula. Por ejemplo, sombra sobre un cubo, de un cuadriculado sobre un cubo, ¿no? Bueno, no vamos a hacer todo eso. Solo para hacer esas líneas, pues ya supondría bastante trabajo. Remarcamos aquí esta línea, intersección del muro con el tejado va a llegar hasta aquí y podríamos marcar todas las tejas dándole irregularidad aquí, hacer aquí un poco irregular y luego aquí pues el alero, la lima tesa y aquí todos los detalles de las tejas, no lo vamos a hacer tampoco, solo dejarlo insinuado, ¿no? Entonces marcamos esta línea, marcamos aquí los contrastes también para aquí y también para estas líneas. Más contraste otra vez aquí en el entrante y aquí igual, proyectando aquí las sombras y más contraste también allí de detrás de las columnas para separar el espacio. Aquí otra vez más oscuro y vamos a poner aquí por ejemplo una puerta y aquí otra que nada tiene que ver con las columnas y vamos a terminar aquí por ejemplo la puerta. Bueno, tendría que ser medidas iguales y aquí esto que fuga por ejemplo hacia aquel punto. Pues ya decíamos, esto se reflejará aquí y las columnas vendrán reflejadas ahí hacia adentro con igual ángulo, reflejando luego también la columna ahí detrás donde esté, ¿no? De donde sale, ¿no? Pero bueno, no vamos tampoco a hacerlo, sí marcaríamos por aquí un poco más contraste para todas las columnas. Aquí marcaríamos el final, ¿no? Hasta aquí. Esto, bueno, lo traeríamos hasta aquí. Aquí vamos a marcar la base de esto. Bueno, por último, pensamos, la luz viene así, o sea que incide más ortogonalmente aquí que en este plano, entonces ese plano ya podemos marcarlo por aquí. Aquí vamos a hacer un dibujo, bueno, ya no lo vamos a hacer, marcamos esta línea, marcamos también esta, que debe jugar hacia allá detrás, podemos poner aquí algo mayor de grosor para esto, y contraste por detrás, contraste ahí de donde salen las sombras, sobre todo del principio. Vamos a darle también contraste, por ejemplo, para aquí y para aquí. Esto sobresale un poco, mayor contraste para aquí y aquí para estas líneas. Y lo mismo aquí para este entrante y aquí por detrás. Y aquí habría que marcar también con detalle todas las irregularidades de las tejas, ya no lo vamos a hacer. Bueno, revisamos, esto sale de este punto, va hacia aquel punto y esto si excedía un poco la altura de esto, pues luego proyectaría la sombra hacia aquí. Más sombra aquí para
la zona entrante, lo mismo aquí. Aquí vamos a dar también más oscuro en la parte superior, por ejemplo, y también en el entrante. Y aquí igual, lo mismo aquí. Bueno, pues decíamos, esto por ejemplo incide con más luz que aquí, entonces todos los planos paralelos a, como no tenemos un rotulador ya tan fino, bueno, que de esos tonos suaves, pues le damos, aunque sea con el lápiz, hasta llegar ahí a ese prisma. Entonces tenemos ahí la zona de claridad para ese trozo del muro al que no llega la luz. Cuanto más contraste pongamos, incluso por aquí también, más luz sacamos por ahí. Entonces vamos a darle un poco más. También aprovechamos para darle por aquí. Y lo mismo por aquí. Tenemos ahí ya ese detalle. También podríamos hacer degradado para las columnas, ya que son cilíndricas y será uniforme la sombra que se disipa hacia los bordes. Remarcamos aquí el contraste y por detrás de la columna allí bueno, igual que hicimos este tono más oscuro, también este será paralelo, entonces irá oscuro. Aquí remarcamos esta línea que llevará claridad y esta también, mientras que este plano también es paralelo a este, irá también oscuro. Bueno, pues tendríamos ya esas dos paredes. Y podríamos quitar aquí las zonas estas donde, pues por ejemplo aquí, que era para el cálculo, o por ejemplo por aquí. Aquí se proyectaría la sombra por debajo, como decíamos. Bueno, revisamos. Tenemos la sombra esta que debe llegar hasta la continuación de esta línea, hasta que corta a este punto, aquí, a esta recta, unimos. Lo mismo esto que corta aquí. Esta parte del tejado pues también iría oscura, queda de este lado. Y ahora nos faltaría, esto suma hacia aquí, o sea que la sombra queda aquí, la sombra de la casa queda ya por detrás. O sea que quedará por allá detrás. O sea que aquí ya no afectaría. Bueno, vamos por último ya para concluir. Simplemente dar alguna zona más para igualar. Pues por ejemplo aquí, en el entrante y allí detrás de las columnas. Lo mismo aquí también para el entrante.
deberíamos ser cuidadosos aquí, ya que esto debe seguir la misma línea que esto hacia la misma fuga. Y aquí decíamos que se reflejaban con más intensidad allí de donde salen las columnas reflejadas. Luego la columna de cada columna, el reflejo de cada columna también seguiría la base hacia aquella dirección, manteniendo esta distancia ahí con la lejanía que experimentan, y luego cada una de las columnas allí hacia donde sale la sombra, ¿no? Aquí este tono. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Por último, siempre nos queda el difumino si queremos quitar esa textura rugosa y hacer más suave, más uniformes los tonos, ¿no? Le damos con esto. Y luego allí donde se nos extienda quitamos con la goma, ¿no? Lo mismo aquí. De esta manera hacemos una textura más suave y más homogénea. Pues venimos aquí otra vez, le damos con la goma. Aquí. Entonces también podríamos quitar zonas de luz aquí, todo lo que sea el cálculo para la casa. Pues ya todas estas líneas ya parece que nos molestan un poco. Y entonces ya nos queda así más clara. Y aquí lo mismo para la base. Bueno, por último ya sabemos que si oscurecemos los fondos siempre podemos sacar más oscuridad para toda la casa. Entonces toda esta zona también podría venir hasta aquí, el horizonte también marcarlo más ahí entre las columnas. Y por detrás también el oscuro. De esta manera pues le damos más claridad al tono de la casa sin extendernos. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, un boceto de una perspectiva cónica, calculando a partir del punto de vista por puntos métricos la perspectiva de esa casa. Aquí se nos borra un poco, pues le damos por aquí. Deberíamos completar esto por estar más lejos, hacerlo con bolígrafo, pero bueno. Aquí será una línea en vertical que sube por ahí, que es la sombra de esta línea por ahí detrás. Igual que aquí.